Estamos con el profesor Hipólito Guamán Bernilla, que nos va a contar un poco de su historia. Queremos conocer a través de él la historia también de Yurpampa. Gracias por recibirnos, profesor, en su casa. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama? Bienvenido, estimado economista Julio Rocio. Ok, A ver, alguna cosa acá estoy dispuesto para responder las preguntas que usted me puede hacer. sí, empecemos conociéndolo un poco a usted. ¿Usted nació aquí en Uyurpampa? Claro, sí, bien. Yo he nacido en Piedra Parada. En Piedra Parada, ahí, ¿cómo se llama? Ahí hemos vivido, ahí mis padres, en Piedra Parada. Y posteriormente ya pues hemos venido para acá, para Uyurpampa, porque Piedra Parada pertenece también a este centro poblado. ¿A qué tiempo está de acá Piedra Parada? Piedra Parada estará a pie debe estar de 45 minutos, en movilidad así, unos 20 minutos. Ya. ¿Y qué recuerdos tiene usted de su papá, de sus abuelos? Bien, ¿cómo se llama? A ver, yo, yo he estudiado, comenzamos de 6 años he estudiado yo aquí en antes lo llamaba transición. A mí prácticamente, según me cuenta mi hermana, que mi madre es la que un poco de repente tenía más acceso a la educación, que le daba algo de importancia. Me matriculan a mí en transición de 6 años y de ahí yo vivía con mis padres en Piedra Parada, con mi papá sobre todo, y a mi mamá se va a esa época, cae enferma, se va a la costa y lo operan. Pero en estos días a la costa mi mamá prácticamente nos deja a mí y a mi hermana, que somos dos, mi hermana Virginia Guamán, nos deja ahí donde mi tío José Bernía. Y bueno, al final no llegamos a saber casi de mi mamá, éramos muy chicos, ella recuerda todo porque ella es 7 años mayor que yo. Y según le había dicho mis tíos a mi papá que no nos diga, ¿no? Y que se había muerto mi mamá, o sea, en la operación. Y de ahí, en una oportunidad, creo mi papá viene y llorando le había contado a mi hermana. Bueno, pues yo chiquillo no le daba tanta importancia, valor así. Pero después de ahí, o sea, prácticamente desde 6 años pierdo a mi madre. Y de ahí yo comencé a vivir con mi papá ya. Mi papá prácticamente sin esposa, nos tuvo a cargo, pues, ¿no? Ella hacía la vez de papá y mamá de nosotros. Vivía con nosotros, yo he estado un par de años ahí, pero posteriormente mis tíos, como ellos tenían más influencia en toditita la jurisdicción, porque mi abuelo, Isabel Bernía, ha sido, como se llama, campo. Antes decían campo, era como un mayordomo, era el consentido de los patrones de la familia González. Era el que mandaba todo en la jurisdicción, mi abuelo, Isabel Bernía. Y eso obviamente sus hijos pues tenían también más o menos ese privilegio de otra clase social, más o menos reconocido en todo el pueblo, ¿no? Ellos prácticamente nos traen a nosotros para vivir con mi tío Miguel, Miguel Bernía Quispe. Vivimos ahí un tiempo, como un año creo, o sea, no, de mi papá nos trae, vivimos ahí, y de ahí lo lleva a la costa, lo lleva a Chiclayo, a mi hermana, y me quedo yo solo como un año. Lo lleva a harta, ¿cómo se llama?, conexión tenía con la señora Graciela Salazar de Pérez, que ella trabajó para la beatita, para la beatificación de la beatita Niña Luisa de la Torre Rojas. Y lo lleva a mi hermana ahí, pero después de ahí, la señora tenía su chacra en Chacupe, y lo llevan a mi hermana ahí, casi a varios familiares de acá, siempre ha llegado ahí, estaba en la chacra. Y posteriormente a mí también me llevan ahí, y yo he estado ahí, pero yo para vivir con el sacerdote Felipe Neri de la Rosa. Y los dos vivimos juntos con el sacerdote, ahí en Torres Paz 373. El padre
vivía solito, yo en como una segunda planta, pero era solamente un cuartito arriba. Yo vivía ahí. Hemos vivido juntos y yo he sido sacristán. Sacristán, y el padre tenía su escuela parroquial, Santa Verónica. Y a mí prácticamente me matriculan ahí. Pero rigor en educación no hubo nada por el estilo. Mayormente yo he dedicado a la iglesia. Y a veces cuando estaba libre yo pasaba por detrás de la parroquia porque la escuela daba con calle Francisco Cabrera, para el otro lado, pero la conexión era por detrás de la iglesia, por adentro mismo. A veces cuando tenía libre ya pasaba, pero no me llamaba la atención el profesor nada porque el director era el dueño, era el padre, y yo era el sacristán ahí. Entonces, he vivido con ellos y posteriormente, en el mes de octubre, yo tenía unos amigos ahí, que era uno de la sierra, pues una persona medio que no conoces casi nada, la cultura de la costa, todo. Y los amigos de ahí, de la cuadra, donde era la iglesia, ellos, bueno, me enseñaban, ¿no?, a trapear, ahí, a hacer las actividades en la iglesia. Pero y esos muchachos también, aparte de eso, ya pues me quitaron al fútbol. El mismo padre quería por su escuela para jugar, y si no echábamos gol, algo, nos pegaba, pues, ¿no? Y yo en Quito, en el partido ya, en el fútbol nos íbamos al estadio Elías Aguirre a ver a los jugadores. En eso un poquito que ya salí de ahí, solamente de la iglesia. Y la misma señora, que ahora no, ya falleció, señora Julia Pérez Salazar, su hija de la señora Chilita, le decíamos nosotros Graciela, me dice, ándate al cine colonial. Yo no sabía que era cine, pero me dio mi plata, yo entré y miraba las figuritas, todas las figuras, y ya regresé, pero no, regresé y le digo, ¿te has de entrar al cine? Sí, pero ya no me reclamaron la plata y ya, pues no es para la golosina, lo había utilizado más después. ¿Qué edad tenía usted entonces? Yo tenía 8 años. ¿Usted en qué año nació? ¿Ah? ¿En qué año nació usted? 1957 he nacido yo. Ok, estamos hablando del 65 entonces. Ajá. Y entonces, ya después de ahí, yo le conté a mis compañeros, ¿no?, de la cuadra, no, me dice, adentro ya ellos mismos me llevaron ya. Entonces, dos cosas, por el partido y por ir al cine un poco que yo casi lo tomo así de perderme. Y en una oportunidad con ellos salimos a jugar, compramos pelota, todo. En octubre que se celebra la fiesta del Señor de los Milagros, ya, pues, ¿no?, yo abro la iglesia, replicamos la campana, todo. Y nos fuimos, ya cerrando la iglesia, nos fuimos con muchachos a jugar. Y yo, por el temor de que me vayan a castigar, ya no regresé. Y mi amigo es Andrés Mil Patasca, yo no hace mucho que me he ido a visitarlo. Entonces él me lleva a su casa, vamos a mi casa, me dice. Vicente La Vega vivía, nos fuimos, ahí su mamá nos atendió todo, pero mi mentalidad ya era para venir acá a la sierra, y después me vine a Ferreñafe. Yo no di cómo venir, ¿no?, cómo venir acá a la zona. Y de ahí regresé y para eso ya se habían comunicado con mis tíos, todo. Bueno, dijo, no, de repente no quiere estar. Ya ellos lo tomaron que ya pues me había comportado muy mal y me trajeron. Y como mis tíos tenían influencia aquí, a mí me matricularon en sexto grado. Pero ya era en noviembre, prácticamente vengo para la fiesta, en noviembre. Y yo clarito recuerdo cuando el profesor Humberto Fallarriaga, pues profesores de esa época, ¿no?, la letra con sangre dentro, así todo. Y a mí me sacó, pues, ¿no?, me dijo, a ver, un alumno de Chiclayo con uno de acá de la sierra, a ver, mis alumnos, a ver, escribe 0 enteros 10 milésimo. ¿Qué será para mí eso? Nada sabía. Y después de ahí, por último, hasta sumar, ya pues me dijeron sumar.
y tampoco sumar. Yo no sabía ni si comenzar por la derecha o por la izquierda, la verdad, ¿no? Y entonces el profesor dijo, imagínense, profesor, ¿cómo se llaman los de la costa? No aprenden nada, mis alumnos. Bueno, así ya, pues, ¿no? Terminé. Pero me promovieron, a pesar de eso, me promovieron, recuerdo, me promovieron sexto, para allá, pues sexto. Pero en sí no sabía. Y yo mismo, ya por mi propia voluntad, hablé con mi papá, pero bueno, al fin no me influía nada, mi papá muy poco, mi hermana sí un poco. ¿El colegio estaba aquí en Uyurpampa? ¿Cómo? ¿El colegio estaba aquí en Por Uyurpampa? supuesto, Escuela Mixto 23-25. ¿Y su abuelo vivía todavía en ese momento? No, ya no Ya vivía, no ya vivía. mis tíos, ya no, ya Claro. no. Yo le conocía a mi abuela de parte de madre, pero mi abuelo ya no había fallecido, ya no le he conocido. ¿Y esa familia González para la que trabajó su abuelo, quiénes eran? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Usted me dice que su abuelo fue Ya, a trabajador, ver, ¿no? De los no, González. era, o sea, prácticamente era la familia González Rojas, que es el dueño de la hacienda Muyán y Canchachalá. La familia, ellos tenían como ciertas personas de confianza que lo llamaban campo. Eso hacía a veces como después de ahí en la costa son los mayordomos, personas Sí. de confianza del dueño del terreno, ¿no? Entonces el campo mandaba toda una jurisdicción. Esta jurisdicción de lo que es Uyurpampa, todo eso, él era el que mandaba, el que decidía, llevaba, como se llama, a los peones a trabajar, como se llama, llevaba, o sea, las obligaciones que tenían que pagar, todo. Él era el ojo y el oído del, como se llama, de la familia González Rojas. ¿Y esa familia a qué se dedicaba? ¿Qué negocios tenía? ¿Qué ganadería? ¿Qué cosa cultivaba? Claro, a ver, en esa época negocios no hubo, solamente ellos sí se dedicaron pues a administrar, digamos así, como se llama, a la gente de sus bienes que tenían. O sea, de sus bienes, o sea, ellos eran dueños de sí, de las personas mismos, dueños de sus bienes y dueños del terreno. Eso, ellos han sido así. Y la gente que trabajaba estaba obligado a llevar sus productos, era como bien, como 5, así partes que dejaban en tal familia, tanto, así, una lata de papa, en el otro otra lata de papa, tanto de queso de la producción, ¿no? Iban dejando hasta la calera, creo, hasta la calera, hasta ahí ya pasaban. Y ellos venían en mes de junio, en diciembre, así, venían ¿cómo se llama?, a poner marca todititos los ganados, toditos eran prácticamente de ellos, ¿no? De ellos. Y la gente que era encargado de cuidar sus bienes, ¿cómo se llama?, de los patrones de la O sea, familia. toda la gente que vivía aquí en Uyurpampa, en toda la zona de la hacienda Moyán, eran trabajadores del hacendado, de los González. Claro, todititos, todos. Y además también estaban prohibidos, por ejemplo, para que vayan a estudiar, todo eso. Dicen que escondido. Por ejemplo, el señor Pedro Bernea Carlos llegó a ser, como se llama, presidente de Electronorte, catedrático en la Pedro Ruiz Gallo. Tuvo cargos en la época del APRA. Según dicen que a él, por ejemplo, su papá lo llevó escondido lo llevó por Salas, lo hizo ingresar a Chiclayo y lo dejaron a unos señores, le dieron educación. Pero después, así nomás, no podían pasar nada para que se eduquen, nada por el estilo. ¿Y en salud había postas de salud o algo parecido? No, lo que usted llegó a conocer en esa época que hubo, como se llama ahí, funcionaba en la cooperativa Santa Luisa, en la cooperativa de servicios múltiples Santa Luisa, ese era como un tópico así, pero en sí no. Ese era en los 80 todavía. Ya En hubo los eso, 60 pues todavía, sí, claro, pero no había nada. anterior a eso no ha habido. No ha habido. Acá no ha habido ni, por último, ni cementerio ha tenido la gente, no ha tenido. Este pueblito también es del 58. Okay. Y como se llama, según dicen que, o sea, sus muertos lo llevaban a enterrar a Canchichalá. Canchichalá es el más antiguo que Uyurpampa. Ok. Sí. ¿Y usted entonces terminó primaria aquí en Uyurpampa y la secundaria?
Ya, pero bueno, le estaba diciendo, sí, pues, pero si yo no sabía, entonces yo mismo, yo repetí ese año como ya alumno voluntario. Tomé interés para que en un año casi me lo hice todo lo que es primaria, un año, sexto año, y el profesor para que Humberto Fallarrega era muy buen profesor, bien, como se llama, exigente, una persona, sí, bien formado, y yo lo hice en mi sexto año aquí. Y después de ahí, como se llama, para irme a la costa, bueno, mi papá casi nada, pero no, iletrado, por último no sabía escribir nada. Mis tíos son los que tenían influencia, pero aún así, nunca trató de ver por mí, nada. Yo conseguí un amigo de Chumbiabla, Julio Bernía, que estaba en sexto año, Julio Bernía Díaz, y prácticamente nos fuimos con él. Y él ha tenido su hermano, uno que era buen negociante en esa época, Fermín Bernía Díaz, que llevaba 45 cabezas res cada quincena. Era un gran señor económicamente. Pero era pues, no sabía leer, no sabía sumar, mentalmente sacaba sus cuentas todo. Y entonces yo me fui a su casa de él, porque era hermano de Julio Bernía. Y entonces con él estando ahí, Julio Bernía, como ya tenía, porque terminó también, él, su primaria termina como de 23 años, creo, 20, 21, pero por ahí. Y entonces, de día, en diurna no podían, no le aceptaban. Y entonces, él comenzó a estudiar en la nocturna. Y me dice, hay que estudiar en la nocturna. Yo estudié en el, ¿cómo se llama? Instituto Comercial número 24 en Ferñafe, en un instituto comercial. Ahí nos enseñaba, pues, para ser contador mercantil, salía, estaba en tu título de contador mercantil. En esa época habían escuelas técnicas, el agropecuario, el industrial, y yo estudié en esa, en la nocturna, estudié mis... Prácticamente estudié 7 años, porque se estudiaba 6 años en la nocturna, pero yo 7 porque en tercer año secundaria, para poder trabajar, así buscar algún ingreso, yo dejé de estudiar, pero vi que no había posibilidad, no había posibilidad, no daban trabajo a los menores de edad, así casi. Bueno, de nuevo comencé a estudiar. Ya. Yo soy promoción del año 77. 77. Sí. ¿Y usted se acuerda de la época de la reforma agraria y cómo fueron los cambios aquí en Claro, por Uyurpampa? supuesto. Pero bueno, no sé quién me inculcó algo. Yo casi desde la edad de 17 años he tenido una participación así, participación comunal, digamos, porque en el 77 ya era miembro del Comité de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que era la única cooperativa a nivel del distrito de Incahuasi. La única. ¿Cuándo se formó esa cooperativa? ¿Cómo dice? ¿En qué año se habrá formado esa cooperativa? Esa cooperativa se formaría exactamente, no sé, pero debe ser en el 64, por ahí. Y entonces yo era ya miembro y desde la costa venía. Fue iniciativa del padre Neri, ¿no? La formación de la cooperativa, ¿o estoy Por equivocado? supuesto, él creó la cooperativa Santa Verónica también. Y él ha creado ¿cómo se llama la cooperativa? El Ande de Uyurpampa. Y la fundación del pueblo de Uyurpampa, que digo, la creación así, mucho tiene que ver Felipe Neri de la Rosa y la señora Graciela Salazar de Pérez. Dos personas que inclusive ellos han venido para acá. Han venido la señora Chilita, todo. Todo mi tío José lo hacía con la señora Chilita. Hasta para la fiesta, para hacer tal cosa, todito era consultar ahí. Y inclusive dice mi tío que la carretera tampoco no iba a entrar por acá. La carretera solamente se iba a ir por Incahuasi. Y le había dicho la vietita, lleva José Misterio, colócala ahí Misterio, y verás que por su propia cuenta se va a llegar. Y fue así, dice mi tío, que lo colocó Misterio, lo enterró por ahí, creo. Y de ahí así vino, se hizo la carretera para acá. Pero todo era, o sea, la creación en sí, la fundación, aquí 3 personajes importantes. Juan Miguel Bernet Quispe, José Cruz Bernet Quispe, que eran hermanos. Y en cuanto a papeles, la documentación, Germán Díaz de la Cruz, que hasta ahorita vive, hijo de Fernando. ¿Qué digo? Papá de Fernando. Ellos 3 han sido la base, los líderes, los promotores de la creación de este pueblo. Pero con la asesoría de Felipe Neri de la Rosa y la señora Chelita,
ha sido así. ¿Quiénes eran los directivos de la cooperativa hasta donde usted recuerda? Los primeros. Bueno, pero en sí los primeros serían mi tío José, ellos serían, ellos serían, pero después de ahí han pasado los cargos, no es que ahí se elegía ya, o sea, un periodo de 2 años así. Hubo muchos personajes, pero los que han sobresalido, por ejemplo, de la cooperativa, la gente mayormente aquí se dedica a la actividad comercial, un poco la cooperativa les ha incentivado. Por ejemplo, don Santos Tenorio ha sido presidente, Nazario Tenorio Bernía, que también ya tiene prácticamente, digamos, tiene empresa, movilidad, todos sus hijos están en la costa, la cooperativa. Germán Díaz de la Cruz, la cooperativa. Florentino Gómez, que ha fallecido, la cooperativa. Isidoro Lucero de la Cruz, la cooperativa, presidente, todos ellos han sido. Santos Santiago, la cooperativa. Entonces, la forma de asociarse todo nos ha incentivado por la cooperativa. Y fue la cooperativa lo más importante que tuvo Uyurpampa, de manera que creció rápidamente, ¿no? Porque creció más que Canchachalá. Ahora Uyurpampa es más grande que Canchachalá, Por ¿verdad? supuesto. Pese a que Canchachalá es más antiguo. Claro, pero todo tiene que ver la cooperativa. Así, la cooperativa. Eran socios de la cooperativa gente de Moyán, del mismo Incahuasi, del mismo Canchachalá. Y para celebrar, por ejemplo, la asamblea general ordinaria, toditita esa gente se movilizaban, mataban carnero, toda una fiesta, toda una confraternidad, y gente que venía de diferentes sitios, inclusive hasta de Ferreñafe. La cooperativa ha sido base del desarrollo de acá de Uyurpampa. Okay. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Después vino la reforma agraria, y mi tío José, todo tiene que ver, es la persona que tiene más de 18 hectáreas de terreno, y a él no le convenía formar grupo campesino. Y entonces a él le convenía, pues, como se llama, que le den título de propiedad. Pero según ellos decían que una salida era también formar nuestra cooperativa. Y se organizó la cooperativa de servicio múltiple Santa Luisa de Uyurpampa. Y cierta jurisdicción de acá tiene, como se llama, título de propiedad, pero de piedra parada para arriba, todo el resto para abajo, para todos lados, es como se llama, comunidad campesina. Y entonces, ¿cuál fue, creo, el error? 2 cooperativas en un pueblo chico, tal vez. Llegaron a comprar un camión que en esa época, pues, a nivel del distrito también no había movilidad. La Santa Luisa compró un camión nuevecito, Dodge 500, un señor camión, era dueño. Pero ¿quiénes administraban? Pues los presidentes que no conocían de movilidad, todo. Pero ¿cómo compran esa movilidad, todo? Con el préstamo de la cooperativa de Lande. Y cuando no avanza en su desarrollo, le queda como deudor principal la cooperativa de Santa Luisa, lo trae abajo a la cooperativa de Lande. Y así ha sido. Ok. Bueno, entonces, usted después que terminó secundaria estudió en la universidad, ¿verdad? Yo he estudiado, bueno, yo prácticamente estudié en el comercio, pero nada de química, biología, literatura, lo que es nada. Pero pues, en mi afán de querer postular a la universidad, yo compré libros, me preparé en la Carvalho, en Chiclayo, en un instituto, y tenía un amigo en Carvalho, consigo un amigo, y entonces, ¿a dónde van a postular? Van a Cajamarca, nos fuimos. Yo postulé ahí en la Universidad de Cajamarca, Sociología. Y en el primer examen yo ingresé a la universidad, y yo he estudiado hasta 6º ciclo de Sociología en la Universidad Técnica de Cajamarca. Y entonces en el 83 hubo una huelga nacional indefinida de los docentes y administrativos de las universidades. Y para esto mis amigos vengo y me dicen, ¿qué pasa? Este año perdemos. Y el hijo de don Germán Díaz, que es médico veterinario, ahorita ya, en esa época estudiaba, me dice, yo voy a trabajar, me dice, en la sierra, que eran hartos profesores.
ya voy a trabajar. Mi hermana, su hermana también estudió en la universidad, vamos a trabajar. Y yo ni tonto ni perezoso escuché eso y entonces yo me fui y le dije al profesor Evaristo Cajo, que era director, director del, ¿cómo se llama? Um, a ver, director casi de educación, así, pero era, ¿cómo se llama? Supervisión, era supervisor, ahí está, supervisión sectoral número 8 de Incahuasi. Y toda la decisión estaba en sus manos. Nada dependíamos de Fernández, nada. Él daba resoluciones, toditito él, el señor era el amo de los cajos. Evaristo Que, Cajo de Incahuasi. que vive, está en Ferñafe, una persona muy buena, muy entusiasta. Mucho tiene que ver en el desarrollo del distrito. Llegué y le conté, me dice, ¿quién es ese? Pero el hijo de Germán, no, nada, me dijo, no. Pero que quieres trabajar, sí. Le conté todo. Trae tu currículum. Pero había hecho currículum más o menos, y hasta la universidad había hecho currículum. Ya me gustaba asistir a los cursos, charlas, todo. Me dice, con este currículum tienes para que trabaje. Escoge, me dice, Uyurpampa, Incahuasi, Muyán. Escoge, ¿dónde quieres ir a trabajar? Pero como yo había sido gerente aquí en la cooperativa Santa Luisa, casi en el 82, y hubo casi problemas, pero yo no quise regresar acá y además también el director, Zúñiga Rodríguez, no decía, cualquier intitulado no puede entrar acá. Así hablaba, siempre era su lema. No, para tener problemas, dije, y mi amigo Tomás Rodríguez Reyes era jefe del puesto de salud en Incahuasi. Me dice, vamos, me dice, Incahuasi. Y en el 83 comencé a trabajar, pero le dije, profesor, hasta que la universidad solucione los problemas, de ahí voy a estudiar. Eso fue en junio, 9 de junio. Y entonces, cuando yo llego ahí, el 6 de junio había llegado un sociólogo, que es Cromwell Cajo Calderón, egresado ya de Sociología de la Pedro, había agarrado todas las áreas de ciencias. Y a mí ¿qué me quedaba? Me daban biología y química. Y me daban formación laboral, se llamaba. 12 de formación, 6 de biología, 6 de química. Pero ¿qué si esto yo no he llevado? Y le digo a Tomás Rodríguez, a mi amigo llegando, le digo, mira, yo me voy a ir, le digo, si no hay, me gustaría dictar, le digo, curso de ciencia, lo que yo llevo, ciencias sociales, pero no. Ay, man, me dice, tú vienes de una universidad, aquí enseñan con los de secundaria, están enseñando secundaria. Los dos practicamos, los dos estudiamos, dicta la clase. Comencé a dictar, los dos nos ponemos a estudiar biología química. Y ese año se fue Tomás Rodríguez a postular a la universidad, ingresó en medicina veterinaria, mi amigo. Y yo, según si iban a supervisarme, que lo había hecho muy bien, biología y química. Yo no lo hago, me dijo un profesor Villar, que era especialista, hasta ahorita vive, me dijo, yo no trabajo como tú, me dijo, felicitaciones. Este año que viene vas a llevar 6 horas de ciencia, de física. No, le dijo. Está bien, le digo, cuando recién me han dado, ya pues lo soporté biología química, pero tampoco física es mucho para mí. Y entonces hicimos cambio interno, me dieron 4 de literatura de cuarto y 2 de secundaria. Ahí ya completaron mis horas. Y yo he trabajado 5 años ya en Cahuasi. Ah, no, ¿qué pasó? O sea, cuando ya yo quise regresar a estudiar, más bien en agosto me sacan mi nombramiento, nos convocan a todos los profesores, acá están, dices, tu nombramiento. Mientras estudian, terminan, se encontrarán trabajo, pero aquí está ya, trabajo seguro, tu nombramiento. Y con eso yo me quedé, y posteriormente yo he estudiado en la Pedro Ruiz Gallo, en la modalidad de educación casi a distancia, licenciatura en educación modalidad mixta. Ahí he estudiado, ¿cómo se llama? Educación, especialidad filosofía y ciencias sociales. Okay. Así tiene, señor economista. Bien, profesor. ¿Cómo han sido los cambios en Uyurpampa? Yo estuve aquí a mediados de los 80 y ahora que estamos volviendo veo bastantes cambios, ¿no? Ha mejorado mucho Uyurpampa. ¿Cómo ve usted toda esa evolución en los últimos 20 años, 30 años de Claro, Uyurpampa? ya, a ver, bien, ¿cómo se llama?
O sea, un pueblo, prácticamente eh, el desarrollo se está dando casi por sí mismo, por ser un pueblo casi en la parte céntrica del resto de los caseríos, por su mismo. En sí, un poco las autoridades, hablemos un poco de una década posiblemente, muy poco hacen por el distrito, ¿qué digo? Por el pueblo, muy poco, gente entusiasta, eso no hay, pero por su propia cuenta está desarrollando. Toda vez de que siempre viene, como se llama, gente de la costa, todo lo hacen con Uyurpampa. Y viendo eso, los que tienen sus casas comerciales, que han hecho hasta de los peajes, señor Vilcabán, ellos no son de acá. Ellos son de, ¿cómo se llama? Él es de Huichahuasies. Otro señor que tiene su tienda grande, ese es del señor Paico, él es de Ayamachay. Acá Willy Guamán, que tiene una tienda grande, él es mi sobrino, él también es de Piedra Parada, yo soy de Piedra Parada. Y entonces, ya gente de otros caseríos ya ha venido para acá. Ellos están promoviendo ya el desarrollo del pueblo. Ushuhuasi, Ayamachay, son centros poblados que están alrededor de Uyurpampa, ¿no? Claro, Uyurpampa se ha convertido, son sus caseríos. son como caseríos de Son sus Uyurpampa, ¿no? caseríos que está dentro de la jurisdicción del centro poblado de Uyurpampa. Ok. Eh, y a mí me interesa mucho, la primera vez que vine no estaba la estatua de Juan Velasco que está en la plaza principal, ¿no? Y luego cuando regresé encontré la estatua. ¿Cómo fue la decisión de colocar la estatua de Juan Velasco Alvarado y en qué año habrá sido colocada en la plaza? A ver, ¿Recuerda? él ha sido colocado, posiblemente estamos en 2000, exacto, no tengo, pero sí Pero habrá sé, sido pero en sí los sé cómo, 90 o fines de claro, los 80. claro, después de 90. Debes, ahorita un poco me viene a la memoria, es entre 96, por ahí es. 96. Sí, Ya. ya, El y recuerdo de Velasco fue fuerte desde fue la reforma propuesto, agraria. Ajá. fue propuesto en el parque. O sea, el alcalde viene, el alcalde en la época de César Martán pagó gobernar 3 periodos en el distrito de Incahuasi. Fue alcalde. Claro, fue alcalde. Y él, como se llama, manda a construir el parque y para poner el nombre, ahí, como se llama, en asamblea, una propuesta era Juan Miguel Bernilla, una propuesta de Juan Velasco y entonces pudo, ahí en votación ha ganado Juan Velasco. ¿Por qué? Porque por eso de la reforma agraria, bastante la gente de acá, del río para acá, agradece a Juan Velasco a la reforma agraria. Porque si eso no se hubiera dado, tampoco de repente no estuviéramos tal como estamos. Y además, de repente fuera comunidad o algo, si bien es cierto, todo tiene su desventaja, pero ahora como propietarios se sienten que ellos son dueños de su parcela, dueños de su casa, ellos con gusto ya promueven el desarrollo. Pero todo eso, entonces, se debe gracias pues a Velasco, a su ley de reforma agraria del 1716, ¿no? Eso permitió de que, como se llaman los hacendados, ya no sigan dominando acá la ex hacienda, tanto en ex hacienda Moyán Canchalá, porque del río para acá es ex hacienda Moyán Canchalá, Han, que es ya de los mesones. Así es, por De eso. todos los pueblos que he visitado, por mi carrera he visitado bastantes pueblos, nunca he visto en una plaza una estatua de Juan Velasco Alvarado. No sé si es el único pueblo en donde hay una estatua de Juan Velasco Alvarado. Me gustaría que alguien me dijera eso. Pero no hay una placa, ¿no? No hay una placa que Claro, diga su nombre. sí está la placa, está la placa. ¿Qué pasa? Algo por cuestión política, o sea, eh, ¿cuál es el tema? De que siempre ha existido rivalidad entre mismo Incahuasi, sobre todo lo que es el distrito de Incahuasi y Uyurpampa. Ha habido tiempo, por historia me han contado, y siempre. Y últimamente la rivalidad es rivalidad política. Y nunca
Los mismos incahuasinos, la gente nunca ha querido que un uyurpampino gobierne, que sea alcalde de Incahuasi. Y Fernando Díaz Rodríguez, por primera vez en la historia, él prácticamente en el 2011 llega a la alcaldía del distrito de Incahuasi. Y por pugna política ya, la gente lo llaman a Marta, rata, eso, y entonces hasta la placa lo han derribado. La misma gente lo ha roto, ya no sé dónde lo tendrá, pero era bronce. Por eso, pero mayor información de repente lo tiene guardado, es Victoriano Bernea de la Cruz. Pero, y además la estatua es la figura de Juan Velasco joven, ¿no? Está con su vestido del ejército, ¿no? La gorra claro. del ejército. ¿Conversaron cómo debía ser la estatua? No, ¿O fue decisión del alcalde? El alcalde, es que lo... claro, él mandó a hacer, pero es Martan, César Martan, Manuel Lucero. Claro. Muy bien, profesor. Bueno, muchas gracias por compartir sus recuerdos. Quizás luego podamos conversar un poco más. Muchas gracias. Sí, ¿cómo se llama? Sí, yo quiero dejar un trabajo, quiero mucho, hasta donde yo he avanzado, todo. Mucho tiene que ver Uyurpampa, entonces yo como recuerdo, tengo ya alguna recopilación. Desde el próximo año me voy a dedicar, por lo menos me va a pasar unos 2 años, voy a investigar, voy a publicar un libro, pues, cómo se crearon las instituciones, todo, sí tengo en recuerdo y también tengo documentación. Excelente, profesor, entonces éxitos en su proyecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya?